muchísimas gracias por la asistencia. Están ustedes en la sede del templo de la Gran Logia de España. No sé si se han dado un pequeño paseo por los... hay otro templo más pequeñito y muy bonito que pueden visitar cuando lo consideren oportuno. Hoy nos va a dar una conferencia un querido amigo al que conozco hace muchos años, Leopoldo Fabra, es arquitecto. Se tituló en la Universidad de Madrid en el año 72. Ha tenido varios premios como arquitecto ejerciendo la profesión, algunos ciertamente notorios, como algunas empresas importantes como CAMSA. Ha trabajado durante muchos años en el INSERSO, en el Instituto de Estudios Sociales. Hizo obras importantes para gente evidentemente minusválida. Y luego hizo posiciones y se fue a Europa. Estuvo durante bastantes años en la Comisión Europea como arquitecto, llevando las obras de la Comisión Europea. Hoy nos va a hablar de la ciudad lineal. La ciudad lineal en la que él vive y en la que vivió su abuelo. No porque solamente viviese, sino porque fue un socio del personaje que hizo la ciudad lineal, de Arturo Soria. Fueron amigos, compañeros y socios, y Leopoldo tiene una especial pasión por la ciudad lineal, por su abuelo y por Arturo Soria. Así que te dejo que nos des la conferencia. Bueno, pues antes de empezar, como es proverbial, muchas gracias a todos ustedes por haber venido a esta charla que vamos a intentar dar. Gracias también a Javier Escalada y a la Gran Logia de España por habernos invitado a sus honorables locales y ver si soy meritorio del honor que me han hecho de que les pueda comentar a ustedes algunas cosas sobre Arturo Soria y la ciudad lineal. La charla que pretendo darles, en la que espero que luego participen, en un principio tenía el título de Arturo Soria, la ciudad lineal, la francmasonería, la institución libre de enseñanza y el urbanismo. Esto, como pueden ustedes imaginar, sería una labor de gigantes, además de que sobre todas estas cosas hay miles de páginas escritas, libros, se han dado conferencias, se han hecho tesis doctorales por gente muchísimo más docta que yo y que ha estudiado casi exclusivamente eso. De manera que lo que yo hoy me van ustedes a permitir que les dé son unas pinceladas de este tema que espero que les resulte tan apasionante como a mí y que verán ustedes que es, yo creo que verdaderamente interesante. Hay que decir que el interés de relacionar la francmasonería con la institución libre de enseñanza y con Arturo Soria está, por mi parte por lo menos, en que la francmasonería y la institución libre de enseñanza, desde mi modesto punto de vista, han sido dos de las instituciones más importantes y que más han influido cultural y vitalmente en la vida y en la historia de España y de todos los españoles. De manera que esa es una de las razones por las cuales yo he querido ligar estos dos temas en el asunto de ciudad lineal, que yo creo que cristaliza las dos cuestiones que he planteado. Como no puede ser menos, para comentar algo sobre Arturo Soria, hay que estar en el marco, en la circunstancia en la que Arturo Soria vivió y en la que Arturo Soria intentó desarrollar sus ideas relativas a la ciudad lineal. Yo, en un principio, había organizado la conferencia, y permítanme que pase estas diapositivas a toda velocidad, con un procedimiento más ambicioso aún, ¿saben? Y había intentado coger el tema, así como mi compañero Miguel lo había cogido ayer, desde las 24 dinastías de Egipto, pues yo
digo, le voy a superar y me voy a ir al Paleolítico inferior. Pero ya me resultó excesivamente grande y entonces pues he reducido el tema. Bien, como les he dicho, el tema será hablar de Arturo Soria, de su biografía, y colgándonos de su biografía iré dando una serie de datos de carácter cronológico, histórico, de los principales acontecimientos que se sucedieron a lo largo de la vida de Arturo Soria y encajarlo en el tiempo histórico que le correspondió. Vamos a empezar un poco más atrás de Arturo Soria, en la Guerra de Sucesión Española de 1700 a 1712, cuando vienen los Borbones a España con Felipe V y se organiza la Guerra de Sucesión. El tema es que allí es donde por primera vez se plantea el tema de Cataluña. Posteriormente a esos años hay que saber que Franklin descubre la electricidad y que entre el año 1717 y 1723 se crean y se publican las Constituciones de Anderson, que son el primer documento que realmente configura, establece y da carácter jurídico a la masonería especulativa, puesto que anteriormente la masonería tenía un carácter operativo. Unos años más tarde entramos en uno de los periodos más brillantes de la humanidad, al menos desde mi punto de vista, que es la Ilustración, el siglo de las luces. Recuerden ustedes a Diderot, a D'Alembert, a Voltaire y a Rousseau, como mínimo. Y a los ilustrados españoles, que también habría que tenerlos muy en cuenta, Jovellanos, el Conde de Aranda, etcétera, etcétera. Eso fue una época brillantísima en la humanidad, donde la tolerancia y el arte y la cultura florecieron de forma máxima. Como consecuencia de eso, y del desarrollo industrial que había en aquel momento, se entra en el comienzo de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, los estudiosos consideran que hay dos partes, una finales del siglo XVIII y otra que se desarrolla a lo largo del siglo XIX. Me he permitido, para recordar un poco lo que significó la Revolución Industrial, que es fundamental en la vida de todos nosotros, traer un poco lo que ha sido eso, ¿no? Es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña y que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840 en España, que normalmente, como decía Clarín, solemos ir a la penúltima moda, tardó más tiempo en llegar, si es que llegó algo, que llegó poco. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, y que vio el paso de una economía rural, basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La Revolución Industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción, tanto agrícola como la naciente industria, se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente estancado durante 4 siglos, en palabras de Robert Lucas. Por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido. No hay nada remotamente parecido en este comportamiento de la economía en ningún momento del pasado. A partir de este momento, se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició a finales del siglo XVIII, en la industria textil y en la extracción, utilizando el carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas. Veremos cuál es la importancia que Arturo Soria da al tema de las vías férreas y de la comunicación, y que realmente es el origen de su pensamiento alrededor de la ciudad lineal. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. Esto es lo que dará también lugar al hacinamiento en las ciudades
en la segunda mitad del siglo XIX, que ahora verán, provocando todos los problemas de hacinamiento, puesto que las ciudades no habían crecido lo suficiente para acoger a esa cantidad de gente. Y entonces las condiciones de vida de todos los que acudían desde el campo o a la ciudad buscando trabajo era verdaderamente lastimosa. El número de metros cuadrados por persona era bajísimo, había epidemias, había enfermedades, había riesgos de incendio, había todo tipo de clases de desgracias que se podían ocurrir allí, precisamente por la mala calidad del hábitat urbano que existía en aquellos momentos. La introducción de la máquina de vapor de James Watt en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia del desarrollo industrial, nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el proletariado, los trabajadores industriales y campesinos pobres, y la burguesía, dueño de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Para que vean ustedes, este es el contexto histórico en el que nace Arturo Soria. Ya han hablado hemos dicho, el invento de la máquina de vapor por Fulton. Tengan en cuenta que en el año 1776 se hace la declaración de la independencia de los que fueron luego los Estados Unidos de América. Primer unión que tenemos con los masones. La mayoría de los que firmaron la declaración de independencia eran masones. Luego veremos cómo cuando se pone la primera piedra del Capitolio de Washington, todos los que estaban allí llevaban su mandil de masón. Es decir, sin lugar a dudas, Estados Unidos es un país creado y organizado en sus inicios por los masones. En el año 1789 ocurre la Revolución Francesa. Hoy día la sociedad y los valores que sustentamos socialmente están basados en los que propugnó la Revolución Francesa. En el 1790 se crea el ferrocarril, se inventa el ferrocarril. Pasamos de siglo y entramos en el siglo XIX con la guerra hispano-francesa. Napoleón, el empecinado, Carlos IV, Fernando VI, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes qué época es esa. Hay cantidad de libros sobre el tema. En 1807 el vapor se aplica a los barcos y se crean los barcos por palas. Habrán visto cantidad de películas en los barcos del Mississippi. Pues esos eran los barcos. Los antiguos clippers que hacían el trayecto de Londres a California, pasando por el Cabo de Hornos, los llamados Cape Horners, que en principio iban a vela, fueron dotados de máquinas de vapor y empezaron a ir a vela y a vapor. No confundan con lo que se entiende como ir a vela y a vapor, que es otra cosa. En 1812 se promulga la primera Constitución española, la PEPA. De 1812, posteriormente, hasta el 37, reina Fernando VII. Ya saben lo que fue Fernando VII. El siglo XIX español, aparte de que tiene varias guerras, las guerras carlistas, lo de Marruecos no estaba bien, pero es que entre pronunciamientos, regencias, levantamientos, nuevos gobiernos, cambios de gobierno, disposiciones, numerosos partidos políticos, miren, cogidos del libro de Raymond Carr, que es un clásico sobre la historia de España, son 12 folios macizos de acontecimientos en el siglo XIX. Es uno de los periodos más complejos de la historia de España. Y eso, Arturo Soria, naturalmente, no pudo ser ajeno a todo ello. En 1829 se inventa el telégrafo, la máquina de coser y la máquina de escribir.
Y en 1830 vemos lo que aquí tenemos expuesto. Motivo y producto de las malas condiciones en las que vivían la mayor parte de la gente en las ciudades, hay una serie de industriales, sobre todo en Europa, también algunos en América, que verdaderamente contritos y casi avergonzados de esas condiciones y forrados de dinero por los grandes negocios que habían hecho, de una forma un tanto paternalista, crean una serie de edificios llamados falansterios o familisterios, donde alojan a los obreros de sus fábricas. Alojan a los obreros de sus fábricas próximos a ellas y además con relativa comodidad, aunque los metros cuadrados por persona seguían siendo muy pequeñas. Esto es uno de los falansterios. Uno de los grandes promotores de los falansterios, esto es una planta de otro falansterio, fue Fourier. Es la época de Fourier, Owens, Spencer, que son considerados como los grandes urbanistas de esta época. Esto es un familisterio y este señor que ven aquí es Fourier, que fue el que organizó estas cuestiones. Bueno, Arturo Soria nace el 15 de diciembre de 1844. Entramos para hablar de una persona cuya biografía es verdaderamente apasionante. Arturo Soria fue un hombre dotado de una gran inteligencia, polifacético, autodidacta, adelantado a su época, precursor, inventor, innovador, creativo, periodista, escritor, editor, promotor, empresario, masón, institucionista, constructor, emprendedor, científico, urbanista, utópico, práctico, político preocupado por las condiciones de vida de su época y analista de la sociedad en la que vivía y quería mejorar. Su obra magna, La ciudad lineal, podemos decir que es sin duda una obra francmasónica y en parte institucionista, porque fue ideada, dirigida y realizada principalmente por un francmasón y porque ejemplifica y pone en práctica los grandes postulados filosóficos y humanos de la francmasonería y de la institución libre de enseñanza. Por eso, al hablar de Arturo Soria, perdónenme que haya hecho esta introducción un poco amplia para fijarlo en la época que le tocó vivir. Nace en el ámbito de una familia liberal en Madrid, de padre aragonés, sastre, que ya había participado en algunas cuestiones de la Guerra de la Independencia. Estudia bachillerato y se prepara con Manuel Becerra. Arturo Soria vivió en Madrid y ustedes cuando vayan por Madrid, montones de calles que hay en Madrid son nombres de masones. Lo digo en honor a la institución que nos acoge hoy día para que puedan estar orgullosos de que han tenido grandes hombres a los que Madrid ha tenido el honor de dedicarle varias de sus calles. Estudia bachillerato y se prepara con Manuel Becerra, que fue un gran matemático y político de su época, antiesclavista. Intenta el ingreso, y es por lo que se prepara con Manuel Becerra, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la que no ingresa y no se hace ingeniero de caminos, aunque en muchas biografías suyas lo ponen como ingeniero de caminos. ¿Saben por qué no se hizo ingeniero de caminos? Arturo Soria debió ser una persona de gran inteligencia y Manuel Becerra la debió preparar muy bien. Entonces, en el examen de ingreso en la Escuela de los Ingenieros de Caminos, que dependía del Ministerio de Fomento en aquella época, después de haber hecho su presentación brillantemente, por lo que parece, uno de los miembros del tribunal le dice: explique usted el teorema de los ejes conjugados de la elipse. Entonces Arturo Soria se va a la pizarra y se pone a explicar el teorema de los ejes conjugados de la elipse. A mitad de su demostración, un miembro del jurado le dice: joven, no va usted bien, ¿eh? Por ahí no va usted a ningún sitio. El joven Arturo Soria se calló y terminó su demostración brillantemente. ¿Qué es lo que ocurrió? Dejó absolutamente abochornado y avergonzado a ese miembro del tribunal, que en venganza le vetó para entrar en la Escuela de Caminos. Esto, ya saben ustedes, pasa algunas veces. Se suspende a la gente
más que por sus pocos méritos, por la envidia que dan de lo bien que hacen las cosas. Desgraciadamente esto en este país pues es bastante común. En 1834 se funda en Bruselas la Universidad Libre de Bruselas. Me van a permitir que les lea algunas cosas de la Universidad Libre de Bruselas y que vean ustedes cómo está ligada con el krausismo y con la masonería. En noviembre de 1834, los esfuerzos realizados por instalar una universidad privada, laica, liberal, en la ciudad de Bruselas fueron coronados por el éxito. El proyecto se realizó como réplica a la Universidad Católica de Malinas, que acababa de inaugurar el episcopado belga. Perdónenme, esto es de un trabajo de don Pedro Álvarez Lázaro que se titula La institución libre de enseñanza en la tradición del pensamiento masónico europeo. Esto no es de mi cosecha, pero he considerado que es interesante traerlo. Yo no soy investigador y no puedo tengo que ir cogiendo los textos más adecuados para la charla de hoy. La creación de la Universidad Libre estuvo férreamente ligada a la iniciativa y al apoyo de la masonería belga. Los recursos económicos y el respaldo social necesarios para su fundación provinieron de las logias. En la sesión solemne del 24 de junio de 1834, celebrada en la logia a los amigos filántropos, las palabras de Theodor Verhagen, primer rector de la universidad, fueron muy significativas. La masonería como salvaguarda del espíritu filosófico y liberal, la necesidad de una instrucción pura y moral y la responsabilidad que debía asumirse en la creación de una universidad libre fueron los temas de su discurso. El perfeccionamiento del Estado, de la sociedad, solo puede ser atribuido al desarrollo de las artes liberales y este gusto por el estudio, esta tendencia a la búsqueda de lo bello, de lo verdadero, solo responde al espíritu filosófico cuyo germen se encuentra en la masonería, afirmó Verhagen. Esto es para que vean ustedes, hay más cosas sobre la Universidad Libre, pero de momento lo vamos a dejar porque ya hablaremos más de este tema. En 1846, la ciudad de Madrid plantea el Plan Castro. Esta es la ciudad de Madrid antes del año 1846. Pueden ustedes ver, perdónenme, no he preparado yo el pincho para señalarles un poco. ¿Cómo se enciende? Vaya, muy bien. El Palacio Real, el Campo del Moro, el Manzanares, si van ustedes ahí, la Plaza Mayor, no se había hecho todavía la Puerta del Sol. No existía tampoco la Gran Vía. La calle de Alcalá, la calle de Atocha, el Retiro, lo que hoy es el Museo del Prado, los campos que rodeaban Madrid y en algunos sitios todavía podíamos ver la valla que existía en algunas zonas todavía de Madrid. El Plan Castro tiene por parte de los ediles municipales más que un planteamiento de liberar a Madrid del hacinamiento que pudiera sufrir y del fatal tráfico que había en sus calles, tiene la preocupación fiscal de que nadie se escape de pagar los portazgos, el IBI de la época y similares. Y entonces, pues eso, claro, la verdad es que determina mucho la calidad del Plan Castro. En aquel momento ya se conocía, o Castro plantea también, porque la cuadrícula es una cosa muy antigua. Este es el Plan Castro y lo que él propone como ensanche. Lo que está en rojo es lo que se propone como ensanche. Como pueden ustedes ver, actualmente el barrio de Salamanca, el barrio de Argüelles y la zona esta de Delicias.
no se había hecho el desarrollo de la castellana, y además, como pueden ustedes ver, para que nadie se escapara de pagar, ponen una cerca con sus correspondientes puertas para que se siga pagando el portazgo. Tienen que tener en cuenta que Madrid era una ciudad administrativa, no era una ciudad industrial. Madrid vivía realmente de los sueldos de los funcionarios. Los comerciantes vivían de los funcionarios que pagaban para sobrevivir. Y luego, pues bueno, los oficios artesanales que se suelen necesitar, carpinteros, servicio doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Esto veremos que desgraciadamente es muy diferente del planteamiento que hace posteriormente Cerdá en Barcelona. Barcelona plantea también un ensanche de características mucho más generosas y con una visión mucho más a largo plazo que el Plan de Madrid. Esta es una zonificación de Madrid más reciente, Ven ustedes los diferentes barrios fundamentalmente, y incluye también la casa de campo, que en esa época eran terrenos reales. La casa de campo no forma parte de Madrid hasta la Segunda República. Esto es una vista actual de Madrid. Ven ustedes ahí la ciudad lineal, lo que queda. Ya hablaremos, en la parte inferior ven cómo el desarrollo se ha metido en lo que era la ciudad lineal. Ya hablaremos de ello. Y este es el plan de Barcelona. Antes de llegar al plan de Barcelona, diremos que en 1848 se crea el primer trayecto de tren en España, Barcelona-Mataró. Se hace el Teatro Real de la Ópera. Madrid establece el canal de Isabel II, y se crea la línea férrea Madrid-Aranjuez. Y con esto llegamos a un momento crucial también en la vida en la intelectualidad de muchísima gente. 25 de diciembre de 1851, Darwin publica El origen de las especies. Publicar El origen de las especies es una provocación intelectual para todo el mundo. Posteriormente, Darwin publica también otros libros en los que acaba deduciendo que el hombre desciende del mono, evolutivamente, y por cuestiones más o menos aleatorias, pues resulta que Darwin dice que el hombre desciende del mono. Y esto provoca unas discusiones en España brutales. Yo recuerdo, como anécdota, que en una ocasión, estando en el Valle de Cabuérniga, en la provincia de hoy de Cantabria, asistimos a una conferencia de Ernst Juch, que fue desgraciadamente asesinado por la ETA, en la que nos explicó el nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza. Y antes de empezar, estábamos en un bar y dijo: tráeme una botella de anís del mono, por favor. Yo no he traído hoy botella de anís del mono, porque no quiero ni puedo equipararme a don Ernst Juch. Pero cuando ustedes vean en cualquier supermercado la etiqueta de la botella de anís del mono, en lugar, parece que es un mono, pero la cabeza del mono es la cabeza de Darwin. Y dice: soy el mejor y la ciencia lo demuestra. Bueno, pues Darwin, el origen de las especies, la selección natural, esas cosas, provocan en España una discusión entre los que son favorables y los que son contrarios a esa teoría, que domina, digamos, pues, qué sé yo, por lo menos el último cuarto de siglo del siglo XIX en España. En 1852 se inventa el dirigible y Braille crea el lenguaje para los ciegos. En el 1858 se lanzan los primeros cables submarinos. En 1850 se crea el Plan Cerdá. El Plan Cerdá, como pueden ustedes ver, todo esto nos va a llevar a la ciudad lineal. Disculpen si me entretengo un poco en los prolegómenos. Esa era la ciudad de Barcelona antigua y el resto
es el ensanche. El ensanche Cerdá propuso que para que no fuese tan monótono, lo corta diagonalmente por dos grandes avenidas, una la diagonal y el otro el meridiano. Y además introduce una serie de plazas dentro de la cuadrícula de edificación. Cuestiones de especulación urbana hicieron que el Plan Cerdá, en lo que es la edificación, casi doblara la edificación que Cerdá había previsto. Las manzanas de Cerdá no estaban cerradas, eran dos bloques laterales a dos calles con jardines en medio. Pero los huecos que dejaban esos bloques a las otras dos calles, dijeron los constructores y los promotores que era muchísimo mejor llenarlos con viviendas y que eso le venía muy bien a Barcelona, y entonces pues ya se sabe, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Bien. En 1863 Arturo Soria hace una oposición al cuerpo de telégrafos y al catastro. Perdonen, tengo algunas fotos más, yo creo, de Barcelona, por si acaso, para que vean ustedes cuál es el efecto. Esto es Barcelona vista desde el cielo hoy día, Ven, se ve bien la traza de la ciudad antigua, el puerto naturalmente, la diagonal, el meridiano, y cómo se han macizado ya todas las manzanas, dejando un patio de manzana en el interior, que bueno, no habría estado del todo mal. Pero en fin, es muchísimo más de lo que eso. Otra visión de la extensión de Barcelona, como verán ustedes, las ciudades llega un momento en que pueden llegar a resultar agobiantes, porque a pesar de que las calles de Barcelona son grandes y pueden ustedes apreciar muchos árboles en hilera y algunas plazas de cierta importancia, algunas pequeñas zonas verdes, la verdad es que la relación edificación-arbolado es apabullante. Bueno, no vamos a descubrir todavía el quid de la cosa. Como les decía, en 1863 Arturo Soria oposita al cuerpo de telégrafos y al catastro. El catastro, opositar al catastro en aquella época no era una cosa cualquiera. Recuerden ustedes un catastro fundamental que se hizo en España, que fue el catastro de Madoz, donde hay un inventariado rigurosísimo y completísimo de toda la riqueza que había en España. Entonces eso a Arturo Soria lo va asimilando, y en esa época tenemos que recordar un personaje, un economista americano, Henry George, que propugnaba el impuesto único y que además consideraba que los beneficios de la tierra, de lo que no se había producido, se tenían que repartir entre todos. La lluvia, el sol y la tierra, no ha habido esfuerzo humano que los genere. Consecuentemente, Henry George consideraba que los beneficios derivados de ello, no lo que hubiera que invertir para aprovecharlo, pero gran parte de eso tenían que ser repartidos entre todos. Arturo Soria, él mismo se declaraba georgista, y parte de este tipo de filosofía económica se crea y está en los postulados que él plantea para la ciudad lineal. Pasa a la Oficina Estadística de los Ferrocarriles del Mediodía, da clases de matemáticas, colabora con progresistas para el derrocamiento de Isabel II, tuvo una vida política bastante agitada, seguramente muy interesante. Entre el 1865 y el 1866 es lo que se llama el periodo revolucionario de Arturo Soria. Vamos a ver, aquí tengo unas fotos que son, a ver si llego a ellas. Es que tengo muchas, las verán ustedes también. Bueno, a ver, yo no sé si Bueno, aquí tienen ustedes algunos de los personajes de esta época que me he permitido figurarlos para que los vean ustedes. Graham Bell, inventor del teléfono. Carlos Marx, no les digo nada, lo saben ustedes todo. Bernard Shaw, una de las inteligencias más agudas que se han creado en el Reino Unido. Ramón y Cajal, masón, premio Nobel. Hegel es el
el origen de la filosofía moderna. Nobel, masón, Hegel también fue masón, Alfred Nobel, creador de los premios Nobel, masón, Freud, Bakunin. Una de las frases que dijo Bakunin así, by the way, digamos, fue que toda propiedad es un robo. No está mal. Oscar Wilde, otra de las inteligencias más agudas del Reino Unido, y aquí tenemos también otra serie de gente muy importante, Edison, inventor de la bombilla, Volta, el creador de la pila, James Watt, que es el que perfecciona la máquina de vapor de Fulton, Taylor fue el que crea la administración científica y es el que da lugar al llamado Taylorismo, el control de las acciones divididas de los obreros por tiempos. Henry Ford, que aplica a esto, y el origen de no el origen, pero un personaje fundamental para la masonería y para la institución libre de enseñanza, como fue Krause. Y Krause es la unión entre la masonería y la institución libre de enseñanza. Por eso Krause es un personaje fundamental para nosotros en estos momentos. Yo no sé si me he saltado algo, perdónenme. Sí, no, hemos dicho, la Universidad Libre de Bruselas. No sé si perdí una página por aquí, se me pierdo los papeles, saben ustedes, perdónenme. 1, 2, bueno, vale. En 1868 ocurre la revolución de la famosa llamada La Gloriosa y el sexenio liberal. Pero hay destierros de los revolucionarios. Arturo Soria en esos momentos reside en La Granja y es el enlace con los desterrados de Ostende, París y Londres. París y Londres sería normal, ¿verdad? Ostende es un poco más raro, pero es que hay un pacto político entre liberales y progresistas en Ostende, desterrados, para formar gobierno en España. Por eso me he permitido señalarlo. En 1868 se crea la peseta, en 1870 viene Amadeo I de Saboya a España, Prim es asesinado, el siglo XIX tiene asesinatos de personajes políticos importantísimos, Prim, Canalejas, Maura, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y llegamos a un momento también muy importante de la vida de Arturo Soria, que es cuando entre 1869 y 1870 está en Orense y La Coruña. En esas fechas, exactamente el 21 de julio de 1870, Arturo Soria entra en la masonería, en la logia La Herculina, con el nombre simbólico de Solón. Perdónenme si alguno de ustedes está al corriente, naturalmente todos estarán. Ustedes saben que Solón fue el gran legislador ateniense de la época anterior y posterior, de la época de Pericles, y paralelamente a él, otro gran legislador, Licurgo, fue el que dictó la filosofía y las leyes de Esparta. Estamos hablando, pues aproximadamente como el siglo V, IV, V, VI antes de Cristo. En el 1870 viene la unificación de Italia, recuerden Garibaldi, Cavour, y la pérdida de los reinos de las dos Sicilias. En 1870-1871, Napoleón III en Francia y la guerra franco-prusiana. La batalla de Verdún es una de las primeras grandes carnicerías que hay en ese siglo. Y que inspirará a otro gran masón también, Henri Dunant, para la creación de la Cruz Roja Internacional. Verán ustedes que la masonería como tal no crea instituciones, lo mismo que la institución libre de enseñanza, pero los masones y los institucionistas sí crean grandes instituciones, una de las cuales sin duda fue la Cruz Roja Internacional. En 1871 es la Comuna de París. La Comuna de París dura 2 meses y es el primer lugar en que se da el voto a las mujeres. La segunda vez que las mujeres votan es en la Segunda República Española. En 1871 es la unificación alemana. Y ahora me van a permitir que les lea también unos párrafos de
las relaciones que había entre la masonería y la institución libre de enseñanza. El krausismo, por eso he dejado la foto fija en Krause, representó en la masonería la implantación y el desarrollo del mismo y del institucionismo, también en el institucionalismo. Hay quien dice que como la masonería es secreta, que no se puede saber realmente cuál fue la influencia de Krause en la masonería, pero está demostrado que a pesar de que es difícil y que hay cuestiones que lo dificultan, el krausismo influyó muy decisivamente en la masonería y verán ustedes que entre masones y krausistas hay una relación directa, o entre masones y institucionistas. Sin embargo, los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, ninguno de ellos fueron masón. Y hay una carta muy significativa de don Francisco Giner a Leonard y Roeder del 39 de mayo del 71 que dice: haré observar a usted que veo por los escritos que usted me envía que dan a la francmasonería una importancia superior a la que para nosotros aquí representa. Aquí, esta sociedad se compone de hombres políticos, muchos de ellos grandemente corrompidos y ambiciosos, y que la explotan para sus fines de partido e individuales, y de algunos jóvenes ardientes y acalorados que se dejan explotar inocentemente por aquellos, o que se consagran a obras de beneficencia laudables, seducidos por el encanto de los misterios de los ritos y demás elementos maravillosos que pudiera llamar magia blanca, la magie blanche. Entre nuestros amigos, por fortuna, casi ninguno pertenece a esta desautorizada corporación, de que de tal manera pagó a Krause su generoso amor a la humanidad y al bien. La masonería expulsó a Krause. Luego, posteriormente, lo reincorpora en sus... No sé cómo voy de tiempo. Seguramente ya debería acabar, casi, ¿no? Yo creo que voy al tercio, como mucho. Bueno, vamos entonces a acelerar un poco más. En 1871-73, Arturo Soria va a Puerto Rico y allí firma la abolición del esclavismo, del cual su profesor Manuel Becerra era partidario. Viene la Primera República y Soria abandona la política en esos momentos. En 1874 a 1886 crea la empresa de tranvías, estaciones y mercados, que unía la estación del norte con la de Atocha. Esa empresa transportaba pasajeros por la mañana y mercancías por la noche, pero Arturo Soria renuncia a su participación, aunque se queda como director, porque la compañía Charleroi belga quiere dedicarla solamente a pasajeros, pero de ahí le viene a Soria su enorme querencia por el tranvía como medio de transporte. En 1876 se crea y se inventa el teléfono de Graham Bell y existe en España la llamada cuestión universitaria. La cuestión universitaria que se deduce de los temas del evolucionismo y el creacionismo de Darwin que habíamos dicho ya. En 1876 se crea la Institución Libre de Enseñanza. Y Arturo Soria, asociado con Graham Bell, solicita la autorización para montar una red de telégrafos y teléfonos, que le es denegada. Yo creo que son por los recelos individualistas de la ideología de Arturo Soria, que era un hombre progresista. Verán que hay una fotografía en la ciudad de Lineal, en el número 65 de Arturo Soria, lo leeremos luego, hay una placa donde habla de Arturo Soria. Pero claro, seguramente ya, y también eso está demostrado, Arturo Soria, aunque tenía muchos amigos, tenía también gente que no le quería tanto. En 1879, en Murcia, hay unas inundaciones terribles. Entonces Arturo Soria inventa un aparato para predecir las avenidas, que adelante las crecidas a las avenidas. Interés de la administración, cero.
no le hacen ni maldito caso. Edison inventa la bombilla en el 1879, en España se instaura el sistema métrico decimal en el 1880 y en el 81 es rehabilitado Krause por la masonería. Se inventa la ametralladora en el 84, el automóvil en el 85, el submarino de Isaac Pascal en el 88. Arturo Soria colabora en el periódico El Progreso, de carácter republicano, como articulista científico durante el año 82. Y en ese año, en ese periódico, escribiendo Cosas de Madrid, encontramos el primer antecedente sobre la ciudad lineal en la que empieza a esbozar sus grandes principios. Y dice Soria, es la solución urbana para resolver los graves problemas de hacinamiento, higiene y transporte que, entre otras cosas, por aquel entonces ya sufría Madrid, en el proyecto de la ciudad lineal, articulada a los lados de una gran vía de comunicaciones y servicios de unos 50 metros de ancho de longitud, de longitud ilimitada, de crecimiento constante y a los lados de la cual se desarrollarían todos los servicios de que dispone una ciudad, vivienda, sanidad, basuras, jardines, etcétera, etcétera. Concibe el ferrocarril como vertebrador de la ciudad. El problema de la locomoción, del transporte, de la comunicación, considera que se derivan todos los demás. Por el subsuelo de esa gran ciudad y de esa gran arteria de comunicaciones irían las instalaciones de agua, luz, telefonía y, tomen ustedes notas, vapor y tubo neumático de comunicaciones. Lo habrán visto en algunos grandes almacenes que enrollan las facturas de los papeles y las envían. Bueno, pues ya Soria lo previó. Soria considera que la disposición física de la ciudad, con manzanas rectangulares a cada lado de las vías de comunicación, es importantísimo. Dice, hacer una ciudad nueva es mejor y más barato que remendar una ciudad vieja. Y añade más, Soria había estudiado matemáticas y sabía mucha geometría, y dice, la línea recta, dueña y señora de un plano en todos sus detalles, es la perfección, la comodidad, la riqueza, la salud, la instrucción, en fin, la república como fórmula de gobierno. Ven ustedes la forma de ligar la geometría con el gobierno. Arturo Soria ya lo hizo. Permítanme un pequeño comentario sobre la línea recta y el ángulo recto. El urbanismo y la capacidad referencial de las personas, de la forma que es más fácil, es con la perpendicularidad. De hecho, en el ejército, cuando hacen la instrucción los soldados y dice vuelta, o dicen derecha o izquierda, se gira 90 grados. No se gira otra cosa. Podrían girar 60, 30, 45. No. En el ejército pueden decir también en oblicuo, y se ponen a 45 grados. Entonces, por eso, a la línea recta, la mejor referencia es la perpendicular a ella. Y por eso ven que existe la cuadrícula, que son líneas rectas, y también hasta cierto punto la perpendicularidad sobre la gran línea recta de transportes, que es la gran arteria que creaba Arturo Soria. Las manzanas se disponen perpendicularmente a ella. Y ya vamos a poner la primera foto de la ciudad lineal para que vayan ustedes entrando en el tema ya de una vez, porque si no van a decir que soy más pesado de lo debido. Este es la primera concepción que digamos que se hace de ciudad lineal. Arturo Soria planea la ciudad lineal como casi como una barriada entre dos ciudades que llama ciudades punto. Estas ciudades, y uniéndolas, la gran barriada central, la gran avenida central, y perpendicularmente a ellas, las calles perpendiculares que organizan estas manzanas alargadas. Y a los lados de estas manzanas, dos calles que también son de comunicación, y fuera de ello, unas zonas verdes y de campos de cultivo. Esos son los primeros esbozos que hace Arturo Soria de su ciudad lineal. Parafraseando un poco la frase de Cerdá, a quien Arturo Soria seguramente conoció y que conoció sus estudios de ampliación de Barcelona, Cerdá decía, urbanizar el campo, ruralizar la ciudad. Arturo Soria estableció una frase, digamos, un paradigma para la ciudad lineal que era
para cada familia una casa y en cada casa una huerta y un jardín. En aquellos momentos había una tendencia a las ciudades que era desastroso vivir en las ciudades para la mayoría de la gente. Los ricos siempre han vivido bien, pero gente de los menos pudientes pues vivían mal. Entonces empiezan a hablarse del higienismo, de la vuelta a la naturaleza, de reencontrarse con la naturaleza, y eso es lo que hace a estos grandes precursores polifacéticos, como ya he dicho al principio, de Cerdá y Arturo Soria, de intentar atraer la naturaleza a la ciudad o llevar la ciudad hacia la naturaleza. Arturo Soria pasa por Cuba, donde trabaja en la Intervención General de la isla, y vuelve a Madrid al Ministerio de Ultramar, encargándose de cosas de Filipinas y de las cuestiones de aduanas. Vende sus acciones de la empresa Transportes, Estaciones y Mercados y empieza a estudiar el tema de las aguas traídas a Madrid. El 16 del 7 del 1894 se pone la primera piedra de la ciudad lineal en la confluencia de la calle de Alcalá con la gran arteria de transportes y comunicaciones que era la que Arturo Soria planteaba. Antes se habían inventado ya el cine, la radio, y los hermanos Wright habían volado ya por primera vez. A lo largo de la vida de la ciudad lineal, se ha visto que se plantaron más de 30.000 árboles. En la ciudad lineal, Arturo Soria y sus colegas instauraron la fiesta del árbol. En ese interés por acercar la naturaleza a la ciudad y hacer las ciudades más vivibles, más saneadas, uno de los problemas fundamentales era el del arbolado. ¿Qué es lo que dice Arturo Soria en el año 1894, cuando crea la ciudad lineal? Porque tenemos que encontrarnos con otro tema que es el de la especulación urbana. No crean que la especulación urbana es una cosa de antes de ayer. Existía ya en época de los romanos y en la época de Arturo Soria, naturalmente también. Arturo Soria dice: todos los solares de Madrid están comprados con mentalidad agiotista, es decir, mentalidad especulativa. Nadie piensa en construir, sino que suban de precio para revender, anticipándose a las necesidades de la población para explotarla cuando carezcan de vivienda. Entonces, lo que hace es crear una ciudad. Él, ya viendo esto, él propone una ciudad lineal. Y ahora veremos por qué se propone una ciudad lineal, uniendo dos puntos. Aquí ven ustedes uno de los primeros planos que hay de la ciudad lineal, con numeración de las manzanas y la zona en la que se implanta en ciudad lineal. Arturo Soria quería hacer una ciudad lineal de aproximadamente 52 kilómetros en un anillo alrededor de Madrid, y en principio empezó queriendo unir Fuencarral con Vicálvaro. Pasa por Chamartín. Ven ustedes aquí el tamaño de lo que hoy son barrios, que es muy curioso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están las Ventas del Espíritu Santo. Hoy día es Ventas. Esto que ven aquí es el arroyo de la Broñigal. Hoy día es la M30. Esto que ven aquí es lo que hoy es Lope de Hoyos. Bueno, perdonen, lo estoy señalando yo y no sé si lo señalé. Perdónenme. Esto es Lope de Hoyos. Estos son las Ventas del Espíritu Santo, que hoy es Ventas. Esto de aquí es el arroyo de la Broñigal, hoy la M30. Esto es Fuencarral. Ese es el palacio donde estuvo Napoleón, que hoy es la 11. Esto es la colonia de la Prosperidad, la Prospe. Ven ustedes lo que era Madrid en esa época. Como a mucha gente, sus grandes ideas también las cogen de algunos sitios. Hay quien dicen que Arturo Soria se inspira también en una novela de otro gran masón, Julio Verne. Julio Verne, yo les recomiendo que si lo leen ustedes, lo lean a la luz de los principios masónicos, porque descubrirán ustedes otro Julio Verne. Lo mismo que si cuando van a oír la ópera de Mozart, La flauta mágica, léanse algo antes de masonería, porque descubrirán otra ópera. Esas cosas, pues, merece la pena tenerlas en la cabeza. Julio Verne escribe Los 500 millones de la Begum, donde se describe una ciudad modelo.
en la que dice que cada casa estará aislada por una porción de terreno plantada de árboles, que ninguna casa tendrá más de 2 pisos, que habrá retranqueos de 15 metros a las casas. Todo ello tomado de los principios higienistas de un médico británico que se llamaba Richardson, que en 1876 escribía en la revista que se llamaba Igeia. Igeia era la hija de Atenea y era la diosa de la salud para los griegos. ¿Cuáles son los principios ordenadores de la ciudad lineal? Fundamentalmente, vamos a ver dónde estamos nosotros para saber dónde puedo yo empezar a enviarles. Bueno, aquí ven ustedes otro de los temas en los que se empieza a trazar la ciudad lineal. Esto era mucho más de lo que luego se desarrolló. Se desarrolló, yo creo que prácticamente desde Alcalá, solamente hasta el puente, lo que hoy es el puente de los Sagrados Corazones. Pero este desarrollo, que era desde Alcalá hacia Vicálvaro, se hicieron solamente las primeras manzanas. Hay una cuestión que se me ha pasado, Arturo Soria, que es fundamental, aquí ha habido algún traspapeleo, para poner en marcha su ciudad lineal, crea la Compañía Metropolitana de Urbanización, que es la que se encarga de comprar los terrenos y de irlos urbanizando. Vamos a los principios ordenadores de la ciudad lineal por Arturo Soria. La locomoción y la rapidez y sencillez en el transporte para él es fundamental, y además ese transporte debe hacerse por ferrocarril. Hay que hacer el plano de la ciudad antes de su construcción. Es decir, prevé la planificación de cómo debe ser una ciudad. La economía y el confort a través de las formas geométricas sencillas, la recta y el rectángulo. Hemos visto, bueno, esto es una vista de Madrid, esto son una vista ya en un momento determinado de cierto desarrollo de Madrid. Ven ustedes ahí Villafleta, el cruce con Lope de Hoyos y una serie de casas que habían en esos momentos. Bueno, vamos a ver aquí. Esto es la foto más clásica que hay de la ciudad lineal. Recoge la sección transversal de la gran arteria de transportes y comunicaciones que había en ciudad lineal. En el centro ven ustedes un poste de cruceta. En el suelo iban los 2 tranvías. Los 2 tranvías de la ciudad lineal empezaron siendo tirados por mulas, pasaron a ser tirados por una máquina de vapor y terminaron siendo eléctricos. A los lados de esos tranvías había unos pasos de peatones, longitudinalmente donde estaban las paradas, luego había un paso de coches, luego había otra acera y luego ya se desarrollaban las viviendas. Es decir, eso tenía aquí. Este es el poste eléctrico, por aquí vienen los tranvías, aquí cogen los peatones el tranvía, aquí y aquí, es simétrico, por aquí vienen los coches y esto es otra acera, y a partir de aquí vienen las viviendas que se tienen que retranquear de la calle de Arturo Soria. Con lo cual, de fachada a fachada, pues viene a haber aproximadamente como entre unos 50 metros como mínimo. No hay en Madrid calles de 50 metros. El otro día estuve midiendo una serie de ellas para confirmar los datos que tenía yo sobre el ancho de las calles de Madrid, que luego se los diré. La única calle que encontró de más de 50 metros en Madrid es el Paseo de la Castellana, de fachada a fachada, que tiene 90. Arturo Soria establece unos principios, unas ordenanzas de ocupación, retranqueo, usos y edificabilidad. La ocupación la establece en el 20%, los retranqueos en 5 metros como mínimo. Los usos a lo largo de la ciudad lineal son todos ellos, los usos son variadísimos, además del residencial hay usos deportivos, religiosos, escolares, industriales, de todo tipo. Y la edificabilidad dice que no puede ser de más de 3 alturas. Las viviendas que se crean en ciudad lineal tienen en consecuencia una independencia, una privacidad y son autosuficientes para las familias en sus huertas y en sus jardines.
Una cosa muy importante, no sé si he traído una foto aquí del tema. Bueno, esto es una perspectiva de lo que podría ser la ciudad lineal, gigantesca. Uno de los temas de Arturo Soria en las ciudades lineales eran las triangulaciones. Él considera que la ciudad lineal son barriadas de las ciudades punto, entonces une ciudades punto con ciudades punto a través de las ciudades y lo que queda en medio es campo agrícola o industrial que surte a las barriadas de estas ciudades lineales. Comparemos un poco con los principios ordenadores de la francmasonería. La francmasonería, propugna la vuelta a la naturaleza versus la inmigración a la ciudad y la justicia en el reparto de la tierra. Siguiendo con esto, para ya terminarlo, las manzanas de Arturo Soria son de 100 por 200 metros, la calle que hemos visto anteriormente es de 40 metros de ancha, las perpendiculares, tendríamos que venirnos a estas calles que hay aquí, estas son las perpendiculares que vienen por aquí, así, perdón, me despisto. Las calles perpendiculares son estas, estas que vienen por ahí. Estas calles son de 20 metros y las que vienen por aquí, en el límite de la ciudad lineal, son de 15 metros. Arturo Soria, yo creo que en un guiño hacia la masonería, las llamó posterior oriental y posterior occidental. Ustedes saben que el oriente y el occidente en la masonería entran a formar parte de su simbología y de sus ritos. Para que se hagan una idea de cuáles eran las dimensiones y las previsiones de Arturo Soria para esta ciudad lineal, la calle de Alberto Alcócer y Costa Rica, que la tienen ustedes aquí al lado, tiene 40 metros de ancha. Príncipe Vergara, 40 metros. Juan Ramón Jiménez, que es a la calle que salimos, 35. Juan Bravo, es una calle con bulevar, que todos ustedes conocen, 30. La calle de Serrano, Velázquez y Ortega y Gasset, antes lista, tienen 30 metros de ancho. Todas ellas menos que la calle que propuso Arturo Soria. Cuando Arturo Soria plantea su ciudad lineal, no lo hace a tontas y a locas. Solicita consejo y opinión a las grandes sociedades que había en la época. Y así se dirige a la Sociedad de Arquitectura e Higiene, que no le da respuesta. Se dirige a la Sociedad Geográfica, que se opone. Se dirige a la Academia de Medicina, que se abstiene. Se dirige a la Real Academia de Ciencias, la única que le apoya. Se dirige al Ministerio de Fomento para pedirle subvenciones y solicita una patente de declaración de la ciudad lineal como utilidad pública. Denegado. Se dirige al Ayuntamiento de Madrid. Mutis por el foro. Ese fue el éxito que tuvo Arturo Soria con las administraciones. A pesar de todo, y posteriormente, Arturo Soria tiene el apoyo de la prensa, el Heraldo de Madrid y Le Figaro. Y posteriormente también, vamos a ver, perdón un momento, a ver hasta dónde, esto ya lo hemos visto, bueno, vamos a seguir. Esta es una vista de la ciudad lineal antes de que se hiciera la M30 señalizada. Aquí ven ustedes la posterior occidental y la posterior oriental, que viene por aquí, los trazados perpendiculares. Esto daría lugar a la carretera de Barcelona, esto daría lugar a la M30. En algunos sitios hay problemas del paso de la ciudad lineal, pero eso ya los tenía incluso previstos Arturo Soria. En la ciudad lineal se construyeron más de 1000 viviendas. Fue dotada con la consabida línea de transporte por tranvía, como ya les he dicho. Se crea un teatro-circo con capacidad para 2.500 personas, que serviría también como espacio cultural donde se dieron conferencias de la Universidad Popular, una plaza de toros, un velódromo para 20.000 espectadores, un gimnasio al aire libre, un frontón que se utilizaría más tarde como teatro de verano, una fábrica de electricidad,
talleres para la reparación de tranvías, tejares en diversas manzanas, oficinas para la sociedad de la Compañía Madrileña de Urbanización con su imprenta, editó la revista Ciudad Lineal, les presentaré un ejemplar, se hace un servicio sanitario para el vecindario, hay colegios de primera enseñanza, hay espacios pedagógicos como el edificio de huérfanos de la Armada, hay una iglesia de estilo mudéjar, hay un sanatorio de tuberculosos, hay un asilo reclusorio para abandonados y delincuentes y además hay kioscos, que verán ustedes, estos, perdónenme que el orden no es el más brillante para la conferencia, pero bueno, perdonen. Estos son los tranvías de la Ciudad Lineal. Esta máquina que ven ustedes aquí, esa es máquina de vapor. Luego sería sustituida por los tranvías eléctricos. Y este que ven ustedes aquí es uno de los kioscos que había en la arteria principal de Arturo Soria. Estos kioscos tenían funciones múltiples. Eran oficinas receptoras de mensajes telegráficos, eran zonas de seguridad para la policía y los bomberos, etcétera, etcétera. La Ciudad Lineal que previó o que pretendió organizar Arturo Soria estaba concebida para alojar a unos 30.000 habitantes. Sí, ya. ¿Me perdonáis? Bueno, vamos a ver cómo aceleramos. Esto es la Ciudad Lineal hoy día. Estos son ejemplos de ciudades lineales fuera de España. Y permítanme que les diga dos cuestiones que creo que son importantes también. Bueno, Arturo Soria dice, creemos en el progreso indefinido, sin límites, sin fin. Creemos en la aparición de las cosas nuevas más perfectas, potencialmente contenidas en las cosas menos perfectas que ahora conocemos. El planteamiento de la Ciudad Lineal es un planteamiento absolutamente social. Vamos a ver si volvemos a la Ciudad Lineal. No volvemos todavía a la Ciudad Lineal. Estos que ven ustedes son diferentes tipos de viviendas que había en la Ciudad Lineal. Arturo Soria planteó 5 tipos de chalés, según la capacidad económica de los que iban a vivir en ellos, desde los más modestos para obreros hasta chalés de muchísima mayor envergadura y de muchísimo mayor coste, naturalmente. Estos eran los chalecitos más modestos. O este no, perdón. Este tampoco. Este existe todavía en esto. Y está en Vizconde de los... ¿Cómo se llama? Vizconde de los Asilos. Son ciudades que había en Ciudad Lineal. Esto es uno de los chalés mejores que hubo en Ciudad Lineal porque hablaremos también de los habitantes de Ciudad Lineal. Bueno, los kioscos, la Ciudad Lineal, las ciudades esa. Bueno, antes de llegar a la masonería, nos quedamos aquí. Hay una cuestión importantísima en la creación de la Ciudad Lineal. La creación de la Ciudad Lineal se hace con un concepto antiespeculativo. ¿Qué es lo que ocurre? La especulación, ¿cómo se hace normalmente? En círculos concéntricos, con el centro, que no suele ser el centro geométrico, pero que sí es el centro político y comercial de las ciudades. Y el valor del suelo está en relación, no sé si directa, exponencial, proporcional, etcétera, etcétera, con la que sea, con el centro. En Madrid lo pueden ustedes ver. El centro, hoy día, por ejemplo, para ceñirnos al caso, es la Puerta del Sol, teóricamente. Hoy día el centro geométrico de Madrid se ha desplazado. Pero ¿qué es lo que había alrededor del centro? El Palacio de Gobernación, el Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá, el Palacio Real un poco más lejos, y los bancos en la confluencia de Alcalá-Sevilla, todo cerca. Era el núcleo del poder. Consecuentemente, eso era un atractivo siempre para los ciudadanos. En consecuencia, el valor del suelo estaba en relación directa con el centro de las ciudades. Y el valor del suelo era más o menos concéntrico, en franjas concéntricas, alrededor del centro. Arturo Soria destruye la función del centro y lo convierte en la recta. Al destruir el centro de la ciudad, la especulación ya no puede hacerse porque ya no hay centro. Se ha diluido el poder. El poder es el
el transporte colectivo a través de la gran arteria central. Y ese transporte es accesible a todos los ciudadanos de manera similar. Esto, al hacer el valor del suelo prácticamente tendente a infinito, hacen que el valor del suelo tienda a cero. Les podría poner una adivinanza, si quieren ustedes. Estando en un cursillo sobre valoraciones en el Colegio de Arquitectos, perdónenme que haga algunas disquisiciones, también un poco para... Les veo a ustedes que están tan en silencio, casi creo que están ustedes interesados. Bueno, haciendo un cursillo sobre valoraciones en el Colegio de Arquitectos, estaban explicando los profesores los parámetros que inciden en el valor del precio de venta del metro cuadrado de una vivienda. Precio de la construcción, precio de los honorarios profesionales, Miguel es carísimo, y sus colegas también, el precio de las tasas administrativas, el ayuntamiento es más caro aún que Miguel, en todo esto hay que pagar también impuestos, el IVA es ya la retorta, el promotor tiene que tener unos ciertos beneficios y además hay un componente fundamental que es el precio del suelo. Yo les pregunté a los profesores, sin acordarme de la presunción que quería hacer Arturo Seranzi. Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes creen que el precio de la vivienda disminuirá si consideráramos que en España se nacionaliza el valor del suelo y el valor del suelo se pone cero? Les dejo que lo piensen y luego, si quieren, lo debatimos. Quiero también hacerles llegar a ustedes una cuestión que a mí me ha llamado la atención, vamos, no es que me haya llamado la atención, sino que es conocido, que es la fuerza ordenadora del urbanismo. ¿Y por qué el urbanismo? ¿Y por qué en el urbanismo siempre están interesados los políticos? Miren ustedes, lo primero que hace el urbanismo es una cosa que a lo mejor ustedes se han dado cuenta, no lo sé, yo me di cuenta tardíamente, es deslindar el suelo público del privado. Una cosa que se ha hecho durante toda la vida, que es tan evidente, pero es lo primero que hace el urbanismo. Deslinda el suelo de lo que es público, de lo que va a ser administrado por las diferentes administraciones territoriales, de lo que es privado, que se supone que va a ser administrado por los particulares. Además de eso, zonifica, pone usos en cada una de las partes del suelo. Aquí se podrán poner colegios, aquí se podrán poner industrias, aquí centros deportivos, aquí carreteras, aeropuertos, etcétera, etcétera. Ordena ya la ciudad. Y además de zonificar, volumetriza la ciudad. Es decir, a cada metro cuadrado del suelo le da unos parámetros de altura y profundidad, de anchura y de largo, con lo cual determina el volumen que va a haber en ese sitio. Eso significa que todo ello lo hace mediante los instrumentos de planeamiento, naturalmente, como son los planes que hoy día, los planes generales de ordenación urbana, los planes parciales, los planes, etcétera, etcétera. Pero habrán visto ustedes que de fijar todos esos parámetros de alto, ancho, longitud, profundidad, número de alturas, etcétera, número de viviendas que también, y los usos, el urbanismo tiene una enorme función organizativa, no solo del espacio, sino a través de él en todas nuestras vidas. Es una actividad muy interdisciplinaria en la que inciden médicos, ingenieros, paisajistas, arquitectos y, desde luego, como no podía ser menos, economistas, abogados y políticos. Otro tema también es la cuestión de la tramitación administrativa. Les he dicho que la ciudad vamos a ver dónde estamos aquí, vamos a ver dónde podemos estar. Bueno, aquí mismo, que es la foto más clásica de la lineal. Se han escrito muchas cosas sobre la ciudad lineal, pero una de ellas es la ciudad lineal como idea moral. La ciudad lineal, a través de la compañía madrileña de urbanizadora que crea Arturo Soria, va editando un boletín semanal que acabó llamándose La Ciudad Lineal y que acabó siendo un
un boletín de higiene, de arquitectura y de urbanismo, donde se planteaban todas las cuestiones relativas al desarrollo de la ciudad lineal. Pero, en base a las explicaciones que creo haberles dado sobre las condiciones de ciudad lineal, pues ya ven ustedes que no era un proyecto solamente urbanístico, ni muchísimo menos, sino que era un proyecto social, donde, dado que el valor del suelo estaba en proporción a la proximidad al eje, y esa proximidad era como mucho 200 metros, la diferencia del valor del suelo era muy pequeña. Y entonces significaba que permitía una integración de las diferentes clases sociales en Arturo Soria, cosa que también es muy importante, ¿eh? Hacia 1930 se calcula que podría haber en Ciudad Lineal unas 1.200 familias, encontrándose nombres como el conde de Romanones, marqués de Altamira, el tenor Fleta, etcétera, etcétera. Hay gentes, hay en los libros que se han publicado, por ejemplo, en este pequeño opúsculo, en el que están las profesiones de la gente que habitaba Ciudad Lineal en ese año. Las hay de todas las profesiones, pero particularmente uno de los mayores porcentajes de habitantes en la Ciudad Lineal está, curiosamente, formado por gentes del Instituto Escuela. Es otra de las relaciones que tiene el Instituto Escuela con Arturo Soria y con la Ciudad Lineal. Inventos urbanísticos, si ustedes se ponen a pensar, no hay tantos. La Ciudad Lineal es uno de los raros inventos urbanísticos, y además es un invento tardío cuando los anteriores inventos urbanísticos, por llamarlos de alguna manera, porque esos han ido ocurriendo de forma natural a lo largo de la historia, como son las calles, las plazas, etcétera, etcétera, los bulevares, las calles porticadas, las ciudades jardín, de las cuales pues no hemos hablado, pero en fin, ya me temo que ya no hay más tiempo. Bueno, por último, permítanme que les diga algunas cosas más sobre Arturo Soria. Y es que, a la vista de los documentos recuperados y publicados posteriormente, se observa que desde un principio y de forma progresiva, la puesta en marcha de la Ciudad Lineal, tal y como la pretendía Arturo Soria, fue constantemente víctima de contratiempos no fortuitos provocados por las diversas administraciones, Estado y Ayuntamiento, hasta el punto que en 1919 se le llegó a nombrar un investigador especial para supervisar el conjunto de negocios de la compañía madrileña urbanizadora, cuya primera recomendación fue la de proponer la sustitución de Arturo Soria. La envidia desarrolla todo tipo de zancadillas a la gente que intenta hacer algo que sea interesante. Así se explica y en algunos casos se denuncia la cadena de intereses no solo de determinadas facciones e ideologías opuestas, sino también de empresas de la competencia, como el poderoso holding de tranvías de Madrid controlado por el marqués de Urquijo, que unido a sabotajes físicos de elementos supuestamente incontrolados, los talleres y los tranvías de la Ciudad Lineal sufrieron diversos sabotajes, nunca encontrados ni juzgados, además del sordo sabotaje administrativo, institucional y colegial, que crearon problemas de toda índole su desarrollo. Hay algunos nombres de calles que también obstruccionaron el desarrollo de la Ciudad Lineal, como el que fue alcalde de Madrid, el señor José Abascal. Arturo Soria, además de todo lo que les he contado, fue un inventor. Inventó el talentómetro y el teodolito de impresión instantánea. Fue editor. Trabajó él creó a través de la compañía madrileña urbanizadora un periódico que se llama La Dictadura, de carácter satírico, que se metía con las instancias públicas y políticas de la época. Creó también otro periódico que se llama el Periódico Monárquico. Arturo Soria, que era republicano, crea el Periódico Monárquico para reírse lo más que podía de los reyes y de la monarquía, pero que se convirtió en una de las primeras revistas de urbanismo que hubo en Madrid. Y creó la revista Ciudad Lineal, que pasó a llamarse Ciudad Lineal, Revista de Higiene, Agricultura, Ingeniería y Urbanización.
Durante la Guerra Civil, esta propia revista se editó con el título de La Barriada. Arturo Soria fue también teósofo. Sus artículos fundamentalmente los publicó en la revista Sofia. Y sus obras conocidas, más conocidas, son El progreso indefinido, El origen poliédrico de las especies y La escuela pitagórica. En la tumba de Arturo Soria, antes de morir, Arturo Soria, vamos a pasar rápidamente ahora por... Si quieren ustedes pararme, que me paren en alguna foto, lo dicen ustedes, ¿eh? O sea, no hay absolutamente... Es que me han puesto un sistema, yo tenía un sistema en el que podía ir directamente a la foto, pero Javier y compañía me han cambiado el sistema y tengo que pasar por todas ellas. De todas maneras, tengo que tener un pequeño coloquio. Estoy terminando. Vamos a ver si ya termino, si llego a donde quiero llegar, hombre, que sois vosotros los masones, que sois los más importantes aquí. Bueno, miren, perdonen. Perdonen. Esta foto, no sé si alcanzan ustedes a leer lo que hay en esta foto. Esto es el panel que les dije que había en Arturo Soria 65. Esto lo ha puesto una empresa inmobiliaria, cuyo objetivo es sacar más dinero de la edificación. Pero miren lo que dice. Sí, pero fíjense lo que reconocen de Arturo Soria. Dicen, esta vivienda unifamiliar fue proyectada en 1915 por Arturo Soria y Mata, político de ideas progresistas, científico, empresario y como exponente de su quehacer vital, arquitecto y urbanista. Este hombre excepcional, por ahí he empezado yo, fue el promotor a partir de 1894 de la ciudad lineal. El fundamento de la ciudad lineal se asienta en la definición de una original propuesta urbanística que pretende conjugar las ventajas de la ciudad y las del campo, ofreciendo novedosas soluciones para la vida privada y el transporte urbano, en terrenos alejados fuera del proceso especulativo del suelo. Planifica una ciudad alternativa basada en una única calle principal y calles secundarias transversales que circunscriben grandes manzanas en las que se ubican las viviendas, separadas unas de otras por una masa de vegetación. Los espacios centrales quedan reservados a la edificación de edificios de carácter colectivo, iglesias, colegios, museos. Arturo Soria creó la ciudad lineal, difundió su teoría a través de la revista del mismo nombre y llevó a la práctica sus principales conceptos a través de una empresa fundada por él, la Compañía Madrileña de Organización. Ellos no dicen aquí nada de que Arturo Soria fuera masón, ni dicen tampoco nada de que Arturo Soria estuviera ligado a los círculos de la Institución Libre de Enseñanza. La práctica totalidad de los edificios concebidos por Arturo Soria, de acuerdo con la teoría de la ciudadanía, han desaparecido al cabo de estos años. Tengo fotografías para ponérselas ahí si quieren. Este, sin embargo, permanece en pie objeto de una rigurosa rehabilitación integral en la que se ha conservado su traza y los principales detalles arquitectónicos y originales. Sus obras finalizaron en 2002. Les sacaré una foto también. Pero ahora quiero que vean ustedes la tumba de Arturo Soria en el Cementerio Civil de Madrid. Y una frase que dijo, seguramente en las proximidades de su muerte, que es muy significativa. Dice, he buscado la verdad. No he tenido la intención de hacer ni obra piadosa, ni menos aún una impía. En la apariencia tendrá el color del cristal del que se mire. Si ustedes pasean por Arturo Soria, que es una calle muy agradable de pasear porque tiene muchísimo arbolado, he sacado muchas fotos, pero Arturo Soria, verán ustedes que tienen unos cedros, unos pinos y unos abetos extraordinarios. Y además tiene también acacias. Las acacias, yo paso mucho por Ciudad Lineal, pero las acacias están en una zona en que yo paso menos y que son menos visibles. Aquí hay una cuestión que es institucionista o krausista masónica. Los masones plantan acacias, los institucionistas plantan pinos y abetos. Justamente hoy día, no sé si se lo he dicho al principio, y que no es por casualidad, la prolongación de la calle de Arturo Soria, masón donde lo suyo, en aplicación de la memoria histórica se llama de la Institución Libre de Enseñanza. En la calle de la Institución Libre de Enseñanza hay plantadas acacias, que son las que plantan los masones, y en la calle de Arturo Soria hay plantados fundamentalmente
pinos que son los que plantaban los de la Institución Libre de Enseñanza. Tengo más fotografías que quedan a su disposición si quieren ponerlas. Se nos ha hecho un poco tarde, discúlpenme, hemos tenido algún problema, pero... Vamos a abrir un turno de debate para hacer las preguntas en el pueblo que considere oportunas. Luego hay un vino para que podamos hablar y confraternizar. Y luego hay visitas guiadas. Estamos en la semana de la arquitectura del Open House y hay visitas guiadas que pueden ver programadas por si quieren acudir a cualquiera de los sitios que Open House tiene programados en sus visitas. Así que, si queréis hacerle alguna pregunta a Leopoldo, pues aquí estamos. Yo quiero saber si tiene algo que ver el cine y la industria del cine que se instaló en Arturo Soria, en la calle Arturo Soria, o en un gran espacio de Arturo Soria, con Arturo Soria. Si el cine, la pequeña industria que había en Madrid, que estaba allí, Bueno, pues tenía algo que ver. Sí, en Arturo Soria se estableció, como sabéis, los estudios de la CEA. Yo no he alcanzado a encontrar ninguna reseña al respecto, pero a mí no me extrañaría. Hay que tener en cuenta que Arturo Soria debió estar en contacto personalmente, a través de los congresos que se hicieron sobre las ciudades lineales o a través del interés que despertó en la época la invención del cine de los hermanos Lumière, con extranjeros, sobre todo seguramente franceses, de los cuales sabía mucho, y además estaba también en contacto con muchísimos institucionistas que habían ido a Francia y que seguramente le hablarían del cine. Y hay que tener en cuenta que muchísimas empresas extranjeras estaban ya establecidas en España, y entonces era una novedad que tuvo un grandísimo éxito en el mundo entero, y a mí no sería de extrañar pues que hubiera facilitado de alguna manera el que se instalara un tipo de industria de eso. Sí, bueno, yo tendría muchísimas preguntas, llevo muchos años trabajando sobre Arturo Soria. Por cierto, la placa informativa que venía ¿Qué es de una empresa en tu trabajo? No, más bien como estudioso, o digamos aficionado. La placa que ponías del edificio Ortesa, ahora el edificio es de la Embajada China. No, está en la... Ah, bueno. Sí, es cierto, perdona, sí, efectivamente. Ese edificio en estos momentos es de la Embajada China. Es que hay una foto que la he sacado porque, desgraciadamente, No, perdona, ¿alguna cosa más sobre...? Sí, claro, dime. Muchas consultas. Sí, nada. Ya que tú mencionabas hace un momento, ¿qué relación se sabe que había entre Arturo Soria, la familia Soria en general, y los García-Noblejas? Ninguna. Los García-Noblejas fueron unos pistoleros falangistas y ese nombre de la calle se puso después de la guerra. Yo tengo referencias anteriores. No. La información que yo tengo es que los García-Noblejas eran unos falangistas y se puso después de la guerra. Sí, pero es que yo creo que no fue casualidad que se pusiera eso. Es posible. La información que a mí me han dado, cuando yo le he pedido sobre ese tema, los hermanos García-Noblejas. Es que solo viene eso, geográficamente, de los García-Noblejas. Y tengo que incluso los es posible. Si me he equivocado, pido perdón públicamente. Pido perdón públicamente si me he ido de la lengua indebidamente. No lo sé. Y otra, Alfred Mongi, que hizo una ciudad lineal paralela en Lille, también era masón, ¿no se sabe algo de si se conocían Arturo Soria y Alfred Mongi? ¿Quién? Mongi. Vamos a ver, perdóname un momento porque es que... Vamos a ver... Fue empresario de tranvías en el norte de Francia. No, vamos a ver. Una ciudad lineal. Después de la ciudad lineal, que es que en principio Arturo Soria le llama ciudad lineal, pero realmente él lo que quería era conectar ciudades puntos por barriadas. O sea, más que ciudad, él lo desarrolló posteriormente como una ciudad autosuficiente, porque allí se instalaron
granjas, cines, kioscos, teatros, frontones, velódromo, un parque de atracciones que hay fotos de que tenía un tobogán espectacular, por lo visto, y una serie de cuestiones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la ciudad lineal se desarrolla y se habla de ella en los congresos de Les Cités linéaires, las ciudades lineales. Es que lo de Alfred Montgui es en 1904, bastante antes de los congresos. Pues yo no tengo referencia. De acuerdo, profesor. es posible. Yo no tengo. Las referencias que yo tengo de ciudades lineales es la de Milyutin para Stalingrado o San Petersburgo, la Metreliner de Malcolm Ponson en 1956, la ciudad lineal de Pampus en Ámsterdam en 1965, de Broek y Bakema, y Rouen en el Reino Unido en 1967, y podemos también considerar hasta cierto punto como ciudades lineales Brasilia, que tengo algunas fotos de Brasilia para que lo veáis, y Chandiragore de Le Corbusier. Pero seguro que se han hecho otras muchas ciudades lineales. Que esta fue en paralelo a la de Sí, no les puedo. Yo, Modesto, lo siento, pero yo de eso no puedo decir nada. Perdón. A mí sí que me interesaría un poco la visión, porque el canal de Isabel II se funda a finales de 1865, 1870. ¿Qué conexión y qué abastecimiento se facilita por parte del canal a esta infraestructura? Porque estamos hablando que se estaba dotando solamente también de agua de riego y habría un uso equitativo para que todos los árboles y toda la infraestructura que había tendrían zonas de riego, ¿no? Que sería de fácil acceso. Pero ¿cómo llega el agua urbana? Llega el agua urbana a lo que son estas residencias y a esta zona. Tuvo que ser bastante pionero, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta que en esa época el agua corriente en montones de ciudades de Madrid era inexistente casi. El tipo de vivienda que había en Madrid muchas de ellas eran lo que llamamos nosotros corralas, que es como siempre una versión modesta de los familisterios que han visto ustedes. Y entonces las corralas, en el mejor de los casos, tenían un inodoro por planta, en el mejor de los casos, si no había un inodoro para toda la corrala. Pero Arturo Soria lleva agua a todas las casas, tienen agua, agua corriente. En las viviendas de Arturo Soria, en los modelos, digamos, de viviendas de diferentes modelos que hay, desde la más modesta, las mayores ya están hechas por arquitectos más o menos conocidos, Balmás, etcétera, etcétera, todas tienen un inodoro que está en la cocina, las más modestas, como era lo que se hacía en la época. Las otras que están ya un poco más, que son viviendas de gente más pudiente, tienen ya cuarto de baño. Y cuando son de 2 plantas, el inodoro se pone debajo de la escalera. Es decir, que el cuarto de baño, que la mayoría de nosotros tenemos hoy día, y lo normal que se llega promoviendo en España desde hace ya una buena cantidad de tiempo, es como mínimo una casa con un cuarto de baño completo, bañera o plato de ducha, lavabo, inodoro, y en muchos casos también bidet, y cuando no, 2 cuartos de baño. Eso es un lujo de antes de ayer. En esa época, miren, habría que decir que es que la gente se lavaba, como dicen en el chiste, se lavaba por regiones. O sea, yo no sé el nivel de higiene que tenían. La verdad es que debía ser pobrísimo el nivel de higiene que tenían. Y Arturo Soria es una de las cosas en las que más enfatiza. Él realmente asume todos los planteamientos higienistas de la época. Y su planteamiento, además de ser un planteamiento social con estas cosas de la antiespeculación, etcétera, etcétera, que yo he planteado, él lo que quería era llevar la luz y el aire a las casas. Por eso exige que las viviendas sean de 4 fachadas. Y por eso pide que no plantea ni viviendas adosadas, ni bloques de viviendas. Plantea viviendas aisladas, rodeadas de árboles y una huerta. Eso hace que hasta cierto punto él planteara una cierta forma de autosuficiencia de las familias que había allí. Y luego, en esa época ya había también electricidad. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, que el automóvil
El automóvil es una cosa de finales del siglo XIX, principios del XX. Y Arturo Soria estuvo sin urbanizar hasta que en el año 1972, cuando digo sin urbanizar, quiero decir sin asfaltar. Era tierra. Hasta que en el año 1972 se hace un plan, en el plan de 1972 se destinan unos 200 millones de pesetas para urbanizar Arturo Soria, que es la visión que tenemos nosotros ahora prácticamente. Muy diferente de la que planeó Arturo Soria. Y con suerte hemos tenido de que Arturo Soria, la propia calle y la urbanización no es tan recta y han respetado de forma verdaderamente aceptable los grandes árboles, los árboles de gran porte que había en Arturo Soria. Yo les recomiendo, tengo aquí algunas fotos si quieren, porque una de las cosas que haciendo fotos para la conferencia, que lo había visto pero no me había llamado tan bien la atención, es el porte de las especies vegetales y de los árboles que hay en la calle Arturo Soria. No lo hay en el resto de Madrid. Bueno, en el Jardín Botánico, en el Campo del Moro, en la Glorieta de Cuzco, que hay unos cedros excelentes y extraordinarios, lo había también en la Glorieta de Costa Rica, que haciendo el aparcamiento se los cargaron, prometieron que se los llevaban a otro sitio, mentira, y nos quedamos sin los cedros esos extraordinarios. Pero es que miren, los cedros y abetos que hay, permítanme que les ponga alguna foto de ellos, porque es que a ver si podemos dar una pequeña referencia. Mientras los buscas les diré que el cariño especial a esos cedros y a esos árboles tiene también que ver algo en parte de su biografía. Bueno. Y es que su abuelo colaboró con Arturo Soria y especialmente en la plantación, en una gran parte de la plantación de Arturo Soria. Y él y se indigna cada vez que cortan algún árbol. Bueno, es que en este boletín de la Ciudad Lineal, que me lo consiguió un primo mío, ya que Miguel descubre mis interiores familiares y que estamos un poco aquí, yo espero casi que después de esta charla abusiva que les he dado un poco casi entre amigos, pues en este boletín de la Ciudad Lineal aparece Natalio Utray, que fue mi abuelo, como presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad Lineal. Y al final de la junta le dice a los propietarios, dicen, planten ustedes árboles en sus parcelas, porque además de darles bienestar, es que revaloriza sus propiedades. Y yo sé que él, que fue presidente de esa asociación, se encargó de plantar, de dar órdenes y de decir dónde había que plantarlos y cómo y qué especies había que plantarlos. De hecho, en Ciudad Lineal se crea, se crea por la compañía madrileña urbanizadora, se crea la fiesta del árbol. Y en la fiesta del árbol se reúnen todos los vecinos, la compañía les da los plantones y se hacen los hoyos para poner las plantas. Y esa fiesta del árbol tuvo tal éxito que me parece que es en el 1901 que el ayuntamiento la hace obligatoria en todos los términos municipales. Es decir, y si ustedes se pasean por Arturo Soria, vamos, aquí tienen... Es una lástima porque yo no soy buen fotógrafo, habrán visto, pero miren, ustedes se pueden dar idea, hay zonas en Arturo Soria, si van por ejemplo enfrente a la Dirección General de Tráfico, donde se sacan los carnets de conducir estos, que van ustedes en una bóveda de árboles, van ustedes en una bóveda de pinos, de cedros, de plátanos, etcétera. Pero fíjense, estos árboles tienen, que son cedros o abetos, tienen del orden de 25 o 30 metros. Son árboles que como poco tienen 80 años. Y si no, tienen cerca de los 100 años. Y hay una cantidad de ellos enorme. Están ahora preciosos. Perdónenme la disquisición. Una pregunta. Esto ha sido una utopía. Este pobre hombre, y digo pobre entre comillas, ha sido un arquitecto que creo, no lo sé, pero nadie le ha seguido. Porque siempre que hay gente loca que hace cosas raras como estas, nadie le ha seguido. ¿Ha habido a un arquitecto, a un discípulo, que haya hecho algo parecido o lo haya intentado? Porque esta es la lucha del poder contra el pueblo o con alguien que intenta arreglar
al pueblo, porque este hombre lo que quería era arreglar al pueblo, ¿no? Hacer casas de obreros. Una de las cosas, aparte de eso, eran casas de obreros. Sí. Y hay arquitectos que han intentado... Bueno, seguir, ¿no? pues vamos a ver. Tenemos... Se han hecho algunas cosas, pero yo no sé si yo no creo que se hayan hecho con el espíritu de Arturo Soria, ninguna de ellas. Yo no creo que Brasilia, que es un caso, que es el que yo conozco un pelín, saben que es una V. El caso más parecido, con perdón, sería el de Chile, con Carlos Carvajal. Creo que era Carlos Carvajal. Es posible. En Chile se intentó y algo se hizo. Pero se ha hecho poco. Pero es que, claro... Porque en Chile no caben de otra manera. Sí, eso tiene que evitarlo. Era una broma, perdón. Es que, miren ustedes, vamos a ver. Arturo Soria plantea la ciudad lineal, donde la plantea, por el precio del suelo. Por el precio del suelo. Porque allí el suelo era muchísimo más barato. Y además él, con el proyecto que tiene, lo hace tender a cero ese valor, que es uno de los valores más importantes en el precio de una vivienda. Basado en las teorías de Henry George, el economista americano, el del impuesto único y el de que la lluvia, el sol y la tierra vienen dadas por la naturaleza o por Dios, como cada cualquiera, y eso no es de nadie ni se puede cobrar, ¿no? Pero eso, claro, la sociedad, miren ustedes, funciona de otra manera. O sea, Arturo Soria, ya lo he dicho ya al final, tuvo que luchar contra tirios y troyanos. O sea, le boicotearon, le sabotearon por todos lados. No solamente porque planteara además una fórmula antiespeculativa para la promoción de viviendas. Yo estoy convencido además que le boicotearon y le sabotearon por su ideología. O sea, yo creo que en aquella época los masones siempre han sido discretos, y yo no creo que Arturo Soria dijera que él era masón, ni mucho menos. Pero sí es cierto que al ir muchísima gente de la Institución Libre de Enseñanza a Ciudad Lineal, pues los poderes fácticos del momento, y sobre todo los grandes terratenientes, le obstruían. Tengan en cuenta que en esa época le hacía la competencia al Marqués de Salamanca y al Marqués de Urquijo, que había puesto un tranvía. Miren, el trayecto que se hacía con los tranvías en esa época, desde Sol, dando la vuelta por Ciudad Lineal y volviendo a Sol, era de Sol a Ventas. En Ventas cogían un tranvía de la Ciudad Lineal que llegaba hasta la Cruz de los Caídos, recorría Ciudad Lineal hasta el Puente de los Sagrados Corazones, pasaba el puente... No había puente en los Sagrados Corazones, era la bajada y subida de los Sagrados Corazones. Y la cruz de los caídos, ahora acabo de nombrar una cosa que he hablado, la cruz de los caídos. Había una cruz de los caídos entre García Noblejas y allí. La piedra de Arturo Soria. La primera piedra, ahí enfrente, había una cruz de los caídos. Naturalmente, cuando vino el socialismo, se lo cepillaron. Pero en la época franquista estaba allí una cruz, usted lo acaba de decir, la cruz de los caídos. Sí. Bueno, es que se ha llamado y se sigue llamando Cruz de los Caídos. El origen de la toponimia yo no sé cuál es, pero parece ser que era anterior a Arturo Soria. Bueno, el tranvía recorría Ciudad Lineal hasta el puente del... Hoy, antes no había puente en la cuesta, era la Cuesta de los Sagrados Corazones, subía por Mateo Inurria, Plaza de Castilla, y allí cogían otro tranvía que cogía Bravo Murillo, y llegaba por Fuencarral o por Hortaleza hasta Sol. Todo ese trayecto le salía tengo por ahí los datos, me parece que eran 40 céntimos. Y el tranvía, o una peseta, una cosa de esas, que es un recorrido, imagínense ustedes, larguísimo. Pero además, curiosamente, a los que eran accionistas de la sociedad, de la compañía madrileña urbanizadora, tenían bonificación en el tranvía de Arturo Soria. Era una forma también de... Bueno, yo estoy a su disposición, pero ya bastante tabarra les he dado, me parece. Yo tengo mis obligaciones también. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido.